la historia de la iglesia en sus primeros 30 años. Tomamos como ejemplo a San Marcos 16:15. San Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay algo que tenemos que mirar aquí cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles. Mirar Hechos de los Apóstoles solo y hacer un resumen de él sin mirar los evangelios es mirar una parte aislada, porque el que escribió Hechos, que fue el doctor Lucas, él está hablando que al comienzo de Hechos que primero ya él había escrito un tratado y se lo había enviado a un amigo de nombre Teófilo. De pronto era un personaje importante, amigo de él. Y al hablar de historia de los Hechos de los Apóstoles, en el día de hoy, yo quiero dirigirme a todos ustedes con el mayor de los respetos y a los que están allá en sintonía por medio de las redes sociales, que Jesucristo vino con una misión y es una misión que no ha terminado. Me expresé bien, ¿verdad? Jesucristo vino del cielo con una misión y es una misión que no ha terminado. La misión de Jesucristo es que el mundo conozca que hay un Salvador que vino del cielo y Él comienza una obra y los que relatan lo que Él hizo son los evangelios. En los evangelios encontramos a Jesucristo en persona obrando, mientras que en los hechos encontramos a Jesucristo en espíritu trabajando. Esa es una grande diferencia, pero es la misma obra. No ha cesado, no ha terminado. Mire usted que cuando Pedro y Juan subían al templo, la hermosa que tenía la costumbre de orar todos los días, y se encontraron con un paralítico y lo sanaron, y fueron abordados por los de su época, ellos dijeron: este hombre está sano en vuestra presencia, no por virtud nuestra, no por talentos nuestros, no porque nosotros tengamos, es decir, en una forma humana, unos prodigios extraordinarios. No, este hombre está sano porque a ese Cristo que ustedes rechazaron, a ese Cristo que ustedes llevaron a la cruz, a ese Cristo que le sometieron a un cruel castigo, Él ha resucitado de entre los muertos y Él a este hombre le ha confirmado su nombre. Entonces, los evangelios narran, los evangelios muestran lo que Jesucristo hizo. La preparación de los discípulos,
Hechos narra el envío de los discípulos, el trabajo de los discípulos, los hechos de los discípulos. En los evangelios hay algo que el Señor hizo que es la parte principal. El mundo entero se iba a negar. El mundo entero se iba a hacer un concepto de Jesucristo que era impostor. Los mismos judíos lo rechazaban. Algunos decían, este es el hijo del carpintero, como para bajarle la posición de él. Otros decían, este es hijo de fornicación, porque no es hijo de José. Y otros decían, ¿de dónde ha aprendido tanta sabiduría si las hermanas de él las conocemos? Parecen que eran de personas de estratos bajos. Y hasta el día de hoy, el mundo entero, y es el énfasis que quiero hacer en la iglesia, que nos demos cuenta que el mundo se ha negado a creer que Jesucristo es el Salvador de los hombres. En la filosofía dicen que Jesucristo ha sido el mejor filósofo. En la ciencia dicen que Él ha sido el mejor maestro. Lo destacan como el grande profeta. Lo exaltan las religiones en algunas partes del mundo, como igualándolo a Mahoma, a Gandhi y a otros personajes. Pero el interés de Jesucristo no es que se le reconozca como un personaje grande, no es que se le aplauda, no es que se diga que es el mejor maestro, el mejor profeta, el hombre que levantó un grupo de seguidores usando solamente el amor, y que muchos estamos dispuestos a dar nuestra vida por él alrededor del mundo. Eso no es lo que Jesucristo vino a hacer al mundo. Eso no es lo que Jesucristo quiere. Jesucristo escogió unos hombres que se le llamó discípulos. Por cierto, de la multitud no llamó a muchos sino a 12. Y les dijo, vengan, caminen conmigo. Ellos fueron los testigos oculares. Él quería que ellos le conocieran. En una vez dijo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que tú eres Elías. Otro que eres el profeta. Bueno, ese es el concepto mundial de mí. Y ustedes que han comido y bebido conmigo, y ustedes que son los que de un lugar a otro han visto las cosas que yo hago, las palabras que yo digo, ¿qué opinión y concepto ustedes tienen de mí? Entonces Pedro, por una revelación del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y desde ahora te digo que sobre esa roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si nosotros queremos salvar al mundo,
Si nosotros queremos que la gente conozca a Cristo, vamos a mirar los comienzos de esta iglesia, cómo fueron las cosas que sucedieron, el proceso por donde pasó la iglesia. Y hay aquí dos cosas fundamentales, principales, que Jesucristo hizo. Una, la resurrección de Jesucristo. No hubo un convencimiento más grande de los apóstoles que ver a Jesucristo resucitado. Es decir, no hay otra escena, no la hay en la Biblia, otra escena, no la hay. Mire hermano, vea, mire lo que es el ser humano. Si Pedro y Juan y Jacobo subieron allá al monte de la transfiguración y él se transfiguró delante de ellos, ¿por qué después que el Señor muere Pedro dice yo me regreso a pescar? Es decir, esto se acabó, esto se terminó. Pero si habían visto milagros, pero si habían visto señales, prodigios, maravillas, ellos se comieron el pan que Él multiplicó. Si estuvieron en la escena, ¿sabe? El Señor no quería dejar a los predicadores con unas dudas, como con un entusiasmo efímero, como algo así que emociona por un tiempo y luego se desvanece. No, los seguidores de Jesucristo, Él no los quiere así. Él quiere un seguidor es que esté convencido profundamente que Jesucristo es el dueño de la vida, el Rey del universo, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y cuando Él resucita, cambiaron las cosas. Cambió la iglesia, cambió todo. Incluso usted y yo que estamos esta mañana aquí, tenemos una convicción profunda que aunque no lo estamos viendo, sabemos que Jesucristo está vivo. Eso no nos lo quita nadie. Y hasta somos más bienaventurados que Tomás y que otros. Mira el cambio de los discípulos. Mire la transformación de ellos. Tuvo que irlos a buscar allá al mar donde pescaban otra vez. Y le dijo, venga que hay un trabajo que hacer. El mundo tiene que conocer quién soy yo y qué vine a hacer y cuál es la misión de la iglesia. Así que dejen esos chinchorros y esas canoas, son importantes, esa empresa es muy buena, pero yo los necesito para algo trascendental, mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, y parece que faltaba un ingrediente especial. Le dijo, no se vayan de Jerusalén. Me llama la atención que se apareció a más de 500 hermanos, pero el día de Pentecostés solo habían como 120. Los otros, no sé si se quedaron durmiendo de pronto un poquito más, era muy temprano, o de pronto ocupaditos en algunos negocios. Lo cierto es que solo habían 120. Y hay algo que yo les quiero decir en esta mañana a ustedes. Dios cuando quiere hacer algo grande, Él, las leyes de la naturaleza, si hay que cambiarlas, Él las cambia.
Por eso fue que cuando Moisés dividió el mar, que eso nunca lo puede hacer ninguno. Bendecido sea el nombre del Señor. Un viento recio que soplaba cayó sobre el aposento alto donde habían 120 creyentes que días atrás, aproximadamente 40, le habían visto resucitado y que le habían creído que el Espíritu Santo iba a caer sobre ellos. Pero me llama la atención el ruido, la bulla, quizás desde un contorno muy grande, oyeron la bulla, el estremecimiento y se vinieron y encontraron que habían como 120 hombres que hablaban en lengua. De allí comenzó el evangelio a regarse. ¿Sabe por qué? Porque ahí habían medos, ahí habían persas, ahí habían árabes, ahí habían romanos, ahí habían cretenses, ahí habían de muchos países judíos que hablaban otras lenguas. Y yo estoy seguro que esos 3,000 que se entregaron ese día a seguir a Cristo, porque Él los convenció que es el Salvador del mundo, donde quiera iban hablando del Señor. Así que el mundo, desde ese impacto, desde ese instante, el mundo se llenó del evangelio. Si Dios quiere hacer algo grande en esta ciudad, y ojalá lo hiciera, hay hermanos que de pronto son nuevos y no han visto así muchas cosas grandes que Dios ha hecho. Pero vamos a decirles a ellos que los que cambiamos somos nosotros, que los que nos envejecemos somos nosotros, que Dios está igualito todos los días. Qué bueno que Dios estremeciera la ciudad de Santa Marta. Qué bueno que el Espíritu Santo cayera sobre todas las iglesias que están aquí en la ciudad. Que alabamos y bendecimos el nombre de Él. Usted se imagina el impacto en la ciudad, sanando enfermos, saliendo por las calles, como lo hacían ellos. Hay que dejar estos recintos cerrados. Tenemos que irnos a las calles. Santa Marta tiene que saber que aquí hay un pueblo que adora al Dios vivo. Dios no quiere adoradores que solamente vengan, den un diezmo, den una ofrenda. Hermano, yo soy fiel, yo doy diezmo, yo doy ofrenda, yo leo la Biblia, yo hago mi ayuno, hago mi vigilia, mi oración. Yo soy una persona muy consagrada. Bueno, eso está bien. Pero allá afuera, allá hay gente que no saben quién es el Cristo que usted tiene. De pronto usted no tiene la capacidad para hablarle a ninguno. Dice, es que me da miedo hablar en el trabajo, abrir la boca y decir que yo soy un pentecostal. Uy, qué miedo. Eso me da pena. El otro en la universidad, aquí nadie debe saber que yo soy pentecostal. La joven universitaria dice, ninguno debe saber aquí que yo soy pentecostal. Porque hermanos, el que no ha tenido un verdadero encuentro con este Cristo vivo, le da pena de alzar la frente en alto y decir, yo soy seguidor del ser más grande que tiene el universo. No es una vergüenza, no es una pena. Hombre, si no se avergüenzan los hombres de ser seguidores
de otro mortal como ellos, ¿cómo nos vamos a avergonzar nosotros? Entonces, vamos a darle un repaso a esto. Yo sé que lo han visto varias veces. La historia de los Hechos de los Apóstoles recoge la historia de la iglesia primitiva en sus primeros 30 años. Es decir, el que escribió Hechos lo hizo en poquitos días, pero él recoge la historia de 30 años de la iglesia. Desde el comienzo, desde que el Señor fue alzado arriba en gloria y termina dejando a Pablo en la cárcel. Hasta ahí relata él. El autor del libro es Lucas. La historia de dónde comenzó el evangelio es Jerusalén. Jerusalén, según dicen los expertos, queda en el ombligo de la tierra. Mira el lugar que Dios escogió para esparcir el evangelio. No escogió la punta allá del mundo o la Patagonia. No, cogió el ombligo de la tierra. Porque Dios lo que iba a hacer con el evangelio es lo más grande en esta tierra. Jerusalén se convirtió en la capital del cristianismo. Allí fue donde murió nuestro Señor y los primeros que lo vieron resucitado a Él, allí en Jerusalén. Centro de la tierra. Dios quiere que la gente vea su obra, porque el evangelio no es una religión misteriosa que uno tiene que esconderse por allá para adorar su líder. Mire cómo será el evangelio de escueto, de transparente, de hermoso, que hasta las redes sociales en el mundo entero nos están viendo que aquí estamos adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Apareció a más de 500 hermanos. No se apareció uno solo, porque qué tal que uno solo diera testimonio que yo vi a Jesucristo resucitado. Imagínense cuántos Tomás habían en esa época. Decían, si yo no lo veo, no creo. Bueno, se le apareció a más de 500. Ahí ya con ese testimonio sí ya ellos podrían hablar con confianza. Sigamos. Luego, allá en Jerusalén, se entregaron del capítulo 1 al capítulo 10 solo judíos. 3,000 el día que cayó el Espíritu Santo, cuando fue sanado el cojo, 5,000. Y Dios añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos, pero todos eran judíos. Pero ya en el capítulo 10 y 11 aparece la casa de Cornelio. Quiero explicar algo que quede claro: por qué los gentiles entran a la iglesia en la casa de Cornelio. Y usted dirá, pero era que había un etíope funcionario de la reina de Candace y él no era judío, porque dice que era prosélito. Entonces usted puede decir, ese es el primer gentil que se convirtió al evangelio. No, por una sola razón: los prosélitos quiere decir personas que abrazan el judaísmo
la religión de los judíos y se someten a la circuncisión y aceptan todo el Torá y todos los ritos, preceptos del judaísmo. Entonces él no fue el primer gentil. Primer gentil, aquí vean, en la casa de Cornelio. Cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, se armó el alboroto en Jerusalén, porque este hombre, siendo judío, había ido a casa de gentiles, porque los judíos tenían el concepto que solo para ellos había una revelación y que Dios solamente a ellos los amaría. Para acá, para nosotros los colombianos, no había nada, ni para los de otros países no había nada. Pero Dios rompió esa puerta, esa barrera, ese muro lo quitó y dijo: la salvación es para el mundo entero. Y llegó allá y Pedro explicó, dio un informe a la iglesia de Jerusalén cuando lo cuestionaron y le dijeron: ¿cómo tú, siendo judío, entraste allá a la casa de Cornelio, que es un gentil? Porque, hermano, el gentil ante los judíos estábamos en un concepto muy bajo, demasiado bajo. Pero Pedro dijo: ¿y quién era yo para que impidiera a Dios que así como nos salvó a nosotros los judíos, también salvara a los gentiles? Si yo estaba predicando a este Cristo, el mismo que tenemos nosotros, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. De manera que Dios ha unido a la iglesia de Jerusalén también a los gentiles. Y se abrió no una puerta, se abrió un portón. Amén, hermano. Amén, hermano. Oiga, lo bonito es que está abierto el portón. Un aplauso para Dios, que es tan bonito, tan sabroso. Oiga, qué bueno que también nosotros estábamos allí, ya en profecía. Había una orden de que el evangelio tenía que ser predicado por todo el mundo. El Señor dijo que comenzaran en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra, pero no se movían. Entonces Él permitió una persecución, murió Esteban, y los que iban por todas partes, aunque iban asustados, eso nos pasa a nosotros los pentecostales, a veces corremos y vamos asustados, pero vamos diciendo: es verdad el evangelio. Yo tengo al Cristo vivo. Voy corriendo, pero yo tengo un Cristo que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermano. Hermano, es que Cristo está metido en los tuétanos de nosotros, en las células. Es donde hay que arrancarlo de allá, eso no se puede. Sigamos, hermanos. Alabanza al nombre del Señor. Aquí está Jerusalén y está la predicación a los judíos y de los judíos para el mundo. Cuando viene la persecución, se funda una iglesia en Antioquía de Siria. Está a 501 kilómetros de Jerusalén, en Asia. Y en esta iglesia que Dios funda, la hace con un propósito. Aquí la mayoría eran gentiles, mientras que acá la mayoría eran judíos. Pedro era el más destacado de acá, y de acá de Antioquía dice que habían profetas, habían maestros, había gente muy escogida de Dios. Y aquí en adelante, en el libro de los Hechos, estas dos iglesias, Jerusalén
y Antioquía de Siria se iban a convertir en unos faros de luz para el mundo entero. Pablo y Pedro llegaron a un acuerdo, que Pedro se dedicara a los judíos y Pablo se dedicaría a los gentiles. Alabanzas al nombre del Señor. La historia de la iglesia, del capítulo 1 al capítulo 9, se presentan varios sucesos. El primero, el derramamiento del Espíritu Santo. El segundo, un cojo de nacimiento. Muere el primer apóstol llamado Santiago el Menor, hermano de Juan. Herodes coge a Pedro y lo pone preso. Y el propósito también es quitarle la vida. De manera que ahí la iglesia se recogió en una casa y allí oraban y pedían a Dios que sucediera algo grande. Ellos no se apartaron. Oigan, hermanos, esto. Ellos no se apartaron. Ellos no se fueron para el mundo. Los seguidores de Cristo tenemos que olvidarnos ya que el mundo existe. No somos ciudadanos de este mundo. La ciudadanía de nosotros está allá arriba en los cielos, porque allá está el Rey de la iglesia. Así que tenemos que olvidarnos ya de todo lo que el mundo brinda, tiene, en fin. Al contrario. Entonces ellos no se regresaron, se reunieron en una casa, invocaron el nombre del Señor e hicieron una petición. Mientras nosotros predicamos el Evangelio, extiende tu mano para que se hagan prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo según tu voluntad. Pero haz algo, Señor. Y cuando esta iglesia ora, amén, hermano. ¿Qué pasa cuando esta iglesia ora? Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cuando canta, nada más con cantar suceden cosas maravillosas. Ahora, ¿qué tal será que la iglesia doble su rodilla y le diga a Dios: muévete, que tú eres el dueño de este planeta Tierra? Imagínense lo que pasará. Y por estar la iglesia orando, y a mi hermano Pedro lo tenían en una cárcel, el Señor le mandó allá un ángel: vaya, me saca a Pedro de allá. Oiga, las rejas se abrieron, los candados se reventaron, y Pedro salió y se presentó a ellos, y allá los llamaron ante el Sanedrín. Les prohibimos, porque ellos se fueron a las plazas otra vez a predicar como hacen los pentecostales. ¿No les dijimos que no predicaran en ese nombre? Oye, hermano, el diablo lo que no quiere es que se hable de Cristo y que se diga que en Cristo hay salvación, hay vida eterna, hay Espíritu Santo, hay milagros, hay resurrección. Eso al diablo no le gusta. El diablo quiere tener una iglesia religiosa, una iglesia que dé diezmo, que dé ofrendas, que ayude a los pobres. Pero hablar de Cristo, no, señor, ¿para qué? Él está muerto.
Y entonces cuando cuestionaron los apóstoles, ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sabe, como que a ellos ya se dieron cuenta que esto no era de los hombres. Y como ellos insistían en perseguir a los apóstoles, se levantó el más venerable de todos ellos, Gamaliel, y les dijo, era un rabino de los pesos pesados de ellos, y le dijo, tengan cuidado con estos hombres. Porque antes de esto se levantaron otros diciendo que ellos eran algo, tenían un líder llamado Teudas, se murió Teudas y se acabó la religión. Después se levantó Judas el Galileo, tuvo un poco de seguidores, pero se murió y se acabó. Oiga, pero es que el líder de esto es diferente, ese se murió y está vivo, resucitó. Alabanza al Señor. Oiga, es que ahí es donde está la diferencia. Ustedes tengan cuidado, si esa obra es de los hombres se acaba. Y pero qué tal que sea de Dios, no la podréis acabar. Vea, así le encarcelen a todos esos pentecostales, así le quiten la vida a una cantidad de ellos. Oiga, Dios sacará de las cárceles. Hermano, nosotros, Dios lo guarde a usted y me guarde a mí, porque eso no es lo que yo quiero. Pero si todos nosotros nos morimos ahora, ya enseguida, no es un buen ejemplo, pero solamente lo estoy poniendo como ejemplo. Usted no se va a morir hoy, usted va a vivir 100 años. Un hermano dijo, voy a vivir 110 y apenas va por la mitad. Digo, no, yo voy a vivir 110. O sea, está optimista y se le ve la cara 50 y pico de años, hermano, y parece que tuviera como 35, le ve la juventud, es decir, solo tiene el metido allá en las entrañas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, con el levantamiento de esta iglesia aquí de Antioquía, se forma una iglesia aquí poderosísima con Bernabé, Pablo. Aquí estaba también un profeta se llamaba, un profeta muy famoso. Y de aquí, como esta iglesia de Jerusalén llevó el evangelio a la casa de Cornelio, llevó el evangelio a Samaria, llevó el evangelio a 501 kilómetros a Antioquía, ahora Dios levanta aquí una iglesia poderosísima, porque Dios para predicar el evangelio necesita los recursos económicos de nosotros, amén, hermano. Vamos a mirar cómo se inicia aquí entonces la conquista del Mediterráneo. Siga, hermano. Ahí aparece el primer viaje misionero, Pablo, Bernabé y Marcos. Inician el primer viaje misionero, salen de Antioquía, llegan a Seleucia, Salamina, Atalía, Perge de Panfilia, Pisidia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, pero no alcanzan a Europa. Europa está del otro lado del Mediterráneo. Este es el Mediterráneo, de aquí para allá, toda esta franja es Asia, Asia Menor, Asia Menor. Y aquí es donde está Jerusalén, en lo que llaman el Oriente Medio. También le llaman el cercano Oriente para diferenciarlo de la India, de Japón,
de China. Por eso cuando usted ve que allá, aquí es de noche, ya está saliendo el día siguiente. Por eso se le llama el lejano oriente. El lejano oriente. Pero Jerusalén está en el Oriente Medio, en el cercano Oriente, en el ombligo de la tierra, mi hermano querido. Alabanza al nombre del Señor. Mire, primer viaje misionero. Luego Pablo regresa otra vez a Antioquía e inicia su segundo viaje misionero. Continúe, hermano. En el segundo viaje misionero, mira, aquí está el Mediterráneo, vea, mírelo. Sale por aquí, sale por aquí. Este es un estrecho, no será así, el estrecho del Bósforo, no sé, no recuerdo bien. Donde en segundo de bachillerato veía y dibujamos esto a memoria. Todo esto, este es el Mediterráneo. Sale Pablo otra vez de Antioquía, aquí está. Pero como Marcos se regresó y Bernabé quería llevarlo al segundo viaje misionero y 2 pesos pesados para ponerse de acuerdo no es fácil. Se pone de acuerdo un maestro y un discípulo, pero 2 pesos pesados para ponerse de acuerdo. 2 contadores no se pondrán nunca de acuerdo. 2 profesionales en la música habrán desacuerdo. Los humanos somos así. Y tenemos un problema serio los seres humanos, que yo creo que como yo digo, que yo creo que como yo creo, que yo creo que como yo pienso y hablo, eso es la última palabra. No es la última, aquí la última palabra la tiene un ser que no vive en este planeta, vive muy lejos de aquí. Él dice, tus pensamientos no son los míos. Tus caminos no son los míos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que los tuyos. Mi imagen, este cuerpecito que no está muy lejos de la perfección. Alabanza al nombre del Señor. Cuando su hermano piense diferente a usted, ¿sabe qué hay que hacer? Oírlo. Cuando su esposa piense, Ulloa, con todo respeto, diferente a ti, mija, es que es una rata. No, mijo, es un ratón. Pelearon los viejos por una rata y un ratón. Y al año se acuerdan los viejos de la rata y el ratón. Y dice el esposo, mija, ¿te acuerdas que hace un año peleamos por una tontería tan insignificante? Yo decía que era una rata y tú decías que era un ratón. Dice la vieja, no, y era un ratón. Y él dice, no, mija, era una rata. Se agarraron los viejos otra vez. Ahí estamos pintados los seres humanos. Por eso es que las esposas y los esposos se la pasan discutiendo cada rato, porque hay 2 conceptos distintos, es que tienen que haberlos. Porque es que ellas no se parecen a nosotros. No, ellas son mujeres. Y ustedes, hermanas, no quieran que el hombre se parezca a ustedes, porque dejaríamos de ser hombres. Yo no quiero eso. Y los hombres que nos convencemos que estamos viviendo con un ser diferente, hermano. Somos distintos. En Cristo sí somos uno. Amén, hermano. Vamos a escuchar. El remedio para dejar tanta discutidera es oyendo. Amén. Vea, si nosotros oyéramos a los demás, nosotros seríamos ricos en conocimiento. No dice la Biblia que Dios escogió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hay 9 dones y los repartió. Entonces el que hace milagro no es el más grande aquí. No puede sacar pecho y decir, pero es que yo hago milagros, yo resucito a los muertos.
Dice el otro, pero es que yo tengo el don de interpretar las lenguas, los misterios. Y dice el otro, ¿y qué me va a decir a mí si yo tengo el don de profecía? Yo puedo anunciarlo por venir. Y el otro dice, ¿y qué les parece el don que yo tengo, que es el de ciencia? Que yo conozco lo que hace la gente allá en lo más oculto, en lo más profundo. Lo que la gente no se ha dado cuenta es que la Biblia dice, yo les muestro un camino mejor que es. Y es el amor. Amén, hermano. Vamos a dejarlo hasta ahí para otro tema, pero vamos a seguir con esto. Aquí está. Entonces, dos veteranos no se pudieron poner de acuerdo. Bernabé dijo, no voy contigo, vete solo. Pablo dijo, ahora busco a Timoteo y ahora busco a Silas. Estos sí van a andar conmigo porque estos son pelados. No voy a andar más con viejos. Me llevo a dos pelados. Los voy formando, amén, hermano. Los voy instruyendo, alabanza al nombre del Señor. Y entonces sale de aquí a Antioquía, mira, ahí va la flechita, llega aquí a este lugar, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, Filipos, aquí está Anfípolis, aquí está Berea, Tesalónica, Corinto, Atenas, Éfeso, regresa a Cesarea, a Jerusalén y después llega a Samaria y de aquí llega otra vez a Antioquía. Aquí pasa algo que no lo quiero pasar por alto y es que en el primer viaje solamente quienes conocían a Cristo eran los que vivían en Asia, nada más, Asia. Estando el apóstol Pablo en Troas, que este es un puerto como el Samario, a la orilla del Mediterráneo, él quiso ir a unas ciudades a predicar y a unas regiones, Bitinia y otras más, pero dice, el Espíritu Santo le dijo que no, que no era el tiempo de salvar a los asiáticos, sino a los de Europa y a los de Occidente. Oiga, y frenó eso allá, vea. Yo no sé Jesucristo por qué eso, todavía no recibió la revelación, no les puedo explicar eso porque no sé por qué. Pero él frenó eso ahí. Y estando aquí, alguien que vivía acá, un varón macedonio, creo que era aquí en Filipos, le decía, vente para acá. Allá o sea, ya no hay puertas abiertas, pero acá en Europa se te abren las puertas. Ese es el evangelio. Cuando nos cierran una, Dios abre 3, 4, 5, 10. El dueño de este negocio se llama Jesucristo. Y así, hermano, Dios nos lleve a una altura, así nosotros tengamos comodidades, así nosotros tengamos el título que sea, nunca saquemos a Jesucristo de este negocio porque fracasamos, hermano. Fracasamos. Ya yo veo aquí en la iglesia central sacando todas estas bancas de aquí ya. Yo tengo eso en la cabeza. Y ya vi la silla que vamos a traer para acá. Usted se va a sentar en una silla, no que le dé sueño, reclinable. No, señor. Esa es para su casa. ¿No? Que Dios nos guarde y nos ayude para cambiar estas bancas. Amén, hermano. Ya están haciendo los baños nuevos, están terminándolo, gracias a Dios. Bueno, seguimos. Entonces, aquí entró el segundo viaje misionero de Pablo con Timoteo y Silas. Se alcanza a Europa en el segundo viaje misionero. Vamos a pasar al tercer viaje, porque ya está acabando el tiempo. Tercer viaje misionero. Sale el apóstol Pablo otra vez de Antioquía, llega a Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troas, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Acaya, Corinto,
y se regresa a Troas y regresa nuevamente por Asón, Mitilene, Mileto, Rodas, Pátara, Tiro, Tolemaida, Cesarea y Jerusalén. Sigamos, que se está acabando el tiempo. ¿Quién más que Pablo, que fue el predicador más grande que ha dado la iglesia en toda la historia, se alcanzó a Jerusalén, se alcanzó a Antioquía, se alcanzó una cantidad de pueblos del Mediterráneo? Dijo, pero el evangelio hay que llevarlo a la capital del imperio. Es como si se predicara el evangelio alrededor de Bogotá, que es el pulmón de la democracia de Colombia, y dijéramos no, o Nueva York, o allá en Tokio, o en Beijing, o en Londres, o todas las grandes capitales del mundo, dijéramos no, vamos a predicar por la orilla. No, el evangelio hay que tirarlo en el pulmón del mundo. Gloria al Señor. En ese tiempo decían que todos los caminos conducían a Roma. Ahí estaba Roma, vea, la capital del imperio. En Roma no conocían a Cristo, o de pronto sí, porque ya había unos creyentes a quien él le escribe la carta. Entonces Pablo dijo, en cuanto a mí, pronto estoy también a llevarle el evangelio a Roma, a judíos y no judíos, a sabios y no sabios. Yo soy deudor del evangelio. ¿Cuántos somos deudores del evangelio? Manóscar, estamos endeudados. ¿Usted sabía que usted tenía una deuda? Se la voy a recordar hoy. A uno no le gusta que le recuerde la deuda. Se está endeudado. Amén, iglesia. ¿Por qué no pagamos esa deuda? Gloria al Señor. Pero lo que Pablo nunca pensó era que iba a llevar el evangelio a Roma, pero encadenado. Alabanza el nombre del Señor. Y una vez encadenado dijo, yo estoy encadenado, pero el evangelio no está preso. El evangelio nadie lo puede poner preso. El evangelio no se puede encerrar detrás de las paredes, detrás de la reja. Se sale el evangelio, se desborda. Aquí está. Sale de Jerusalén, llega a Cesarea, Sidón, da la vuelta por Chipre, Mira, Rodas, Nido, Creta, buenos puertos, Malta, Siracusa, Sicilia, Regio. Ya entra al país de Italia, donde está la capital del imperio, Puteoli, 3 tabernas, y llega a Roma. Aquí lo reciben, lo que se había propuesto, pero el recibimiento que le dan es que lo llevan preso y lo meten en una taberna, o allá en una caverna mejor. Como quien dice, Pablo, te acabaste. Vamos a dejar a Pablo en la cárcel hoy. ¿Quién le quiere dar gracias al Señor? Nos vamos para la casa ya, hermano, sabroso. A ver la canción. ¿Quién irá